que todo tenga una razón, de que todo podemos hacer todo como seres humanos, pero tiene que haber un componente que sea sostenible. ¿Y cuál es el concepto de sostenibilidad? Que yo pueda manejarlo y administrarlo en el tiempo, ¿no es cierto? Que perdure. ¿Cuál ha sido el principal problema de las actividades extractivas? Que no han sido manejadas de una forma como para que se mantengan en el tiempo. Y ese ha sido el principal problema, ¿no? Entonces, ya sabemos los 4 grupos principales de servicios ecosistémicos, me imagino que están familiarizados con ellos, que son dar soporte, provisioning, son reguladores, especialmente aquí viene toda la parte del clima como tal. El ambiente ya sabemos que es el ecosistema quien es el encargado de regular el clima como tal. Tiene este valor cultural, sí, que también es importante, donde está el turismo, donde está todo lo que tiene que ver con esta interacción con el ser humano como tal. Y lógicamente, pues la principal dependencia de los servicios ecosistémicos es por el tema de alimentos. Y aquí vamos a entrar en un punto importante que yo creo que ha estado muy, dada la situación de lo que estamos viviendo, ¿no? De la emergencia en la que estamos, se ha hablado mucho de el crecimiento poblacional, ¿no? Y se ha hablado mucho de que hay una razón por la cual la mayoría de nuestros recursos naturales están al límite, la mayoría de los stocks pesqueros tienen sobrepesca, es la cantidad de personas que habitamos, ¿no? O sea, mientras más somos, hay más presión como tal sobre los servicios ecosistémicos. Entonces, hay gente que lo ve como algo quizás desalentador, pero yo siento que más que nunca hay conciencia de esto que está pasando. Más que nunca el ser humano se está poniendo a la par o se está interesando y se da cuenta de esta dependencia, de que no los recursos son, lógicamente, bueno, son recursos que no van a estar ahí siempre, por lo tanto tiene que haber una administración adecuada de los mismos. No se puede decir no va más, no van a pescar más, no van a cultivar más, porque sabemos que eso no tiene sentido. Pero sí hay una manera y hay un tema de que ahora hay un equipo multidisciplinario, ¿sí? Desde ingenierías, medicina, salud, tienen ahora que mirar hacia el costado y ver qué está haciendo el resto para tratar de llegar a esta mejor ciencia disponible, ¿no? Que en inglés suena mejor que en español, así que sorry por eso de ahí. Pero bueno, entonces aquí hablamos de esta economía ecológica, porque también ahora se habla muchísimo de ponerle un valor comercial, ¿sí? Y ha habido ciertas iniciativas polémicas en Ecuador que buscaron eso, como lógicamente fue el tema del Yasuní, ¿no? Había un incentivo económico para decir no explotar y ya sabemos cómo eso se ha ido desarrollando hasta el día de hoy, ¿no? Pero ya hay esta visión, ya hay esta responsabilidad social hasta cierto punto de cómo el ser humano interactúa, porque de nuevo, nosotros somos los encargados de explotar y cuidar, que eso es algo que nos pone en una categoría distinta, ¿no? Nosotros somos quienes hacen las leyes, para bien o para mal, o la idea es mejorar este trabajo que ya existe, ¿no? Ok, las amenazas para la biodiversidad seguramente ya están familiarizadas con muchas de ellas, son 5 ejes fundamentales, que son la destrucción de los hábitats, la sobreexplotación de los recursos, especies invasoras, contaminación y el calentamiento global. Aquí vamos a ir rápidamente viendo cada una de ellas. Sabemos que al fragmentar un hábitat o al destruir como tal, lógicamente, estoy afectando directamente a la diversidad, ¿no? Porque esos organismos que vivían ahí tienen que buscar otro y ya estoy creando un disturbio como tal. ¿Cuál es una de las principales consecuencias, lamentablemente, de la destrucción de los hábitats? Sí tiene que ver con la ecología como tal. Perdón, tengo que hacer un chequeo de batería simplemente. ¿Estoy bien? Perfecto. La destrucción de los hábitats como tal, como consecuencia de la agricultura, ¿no? Entonces sabemos que hay ciertos, en el caso de Ecuador, también un impacto muy alto, especialmente en los ecosistemas litorales o de la costa, es el tema de las camaroneras. Sabemos que tienen un impacto directo en mangle, especialmente en los manglares de la zona, especialmente la provincia del Guayas.
Y obviamente hay consecuencias para la diversidad, aves, mamíferos pequeños. Ecuador tiene en 1 metro cuadrado mucha diversidad de especies, entonces todas estas acciones sobre el hábitat tienen una consecuencia directa en diversidad. Estas imágenes son de las más comunes que uno puede ver en internet acerca de la fragmentación del bosque amazónico como tal. Vemos parcelas de agricultura, vemos también el cambio del monocultivo como tal, palma africana y demás. Han tenido mucha consecuencia en la fragmentación de bosque primario, que es fundamental en el tema de... Creo que se nos incorporó otra persona, perdón. Ya le estoy admitiendo. Listo. Entonces, perdón. Ya. Entonces, es muy importante entender que esta fragmentación de los hábitats lógicamente va a tener una consecuencia en el hábitat, ¿no? Y en la distribución de los organismos como tal. Sobre explotación y especies invasoras, vamos a partir primero con especies invasoras. Sí me gustaría conocer ustedes cuáles creen que, y aquí sí abro para que hagan preguntas, o sea, lancen sus respuestas abiertamente, de la manera más ordenada posible. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales especies invasoras? No cuáles son, sino los mecanismos de ingreso de especies invasoras a un país como Ecuador. Acá, Mireya, yo considero que las especies que invaden o que traen acá, el mecanismo que traen acá las especies, son más para comercializarlas. Por ejemplo, la tilapia, la trucha, el eucalipto, quizás solo con fines comerciales. Ok. También puede ser el cambio climático. Puede ser el cambio climático, especialmente en ecosistemas marinos. Especialmente en ecosistemas marinos se está viendo ya un cambio porque nuestras aguas que tenían cierta temperatura pueden atraer o pueden volverse hábitats favorables para otras especies. Especialmente, bueno, en Ecuador no pasa mucho eso, pero latitudes medias y altas, como están experimentando temperaturas más altas, veranos más cálidos, hace poco se reportaban casos de mosquitos que son extremadamente tropicales en latitudes medias y altas. Entonces ahí hay una consecuencia de una especie que no debería estar ahí y que está llegando por una alteración antropogénica. Otro ejemplo más para Ecuador. Tránsito comercial y natural. Hace poco salió en las noticias que llegó una serpiente a Chile por una caja de importación de banano. Entonces, este tipo de tránsito, ya sea natural por personas o comercial por medios mecánicos, carros, uno va a pie, los mismos contenedores, el barco, esta migración de un punto a otro puede arrastrar ciertas especies adheridas al vector y así es como llegan a otros lugares donde no son naturales. Excelente. Y ahí tocaste un punto muy bueno que es de los barcos. ¿Qué pasa con los barcos? ¿Qué pasa con el agua de lastre, con los cascos de los barcos que en un tiempo determinado transitan por varios países y tienen que, para justamente cómo funciona estos barcos de alta escala, ¿no? Mueven agua y dentro del agua hay muchos microorganismos y en sus cascos hay percebes, entonces las incrustaciones. Hay una consecuencia de esto, especialmente como traslado de especies que no deberían estar a otras zonas. Y ahí hay un tema que es prevenible, no que es con control. Pero muy, muy buenas respuestas todas. ¿Alguien más? La caza indiscriminada también. Tengo entendido que eso hace o fuerza a ciertas especies a que se muevan a nuevos lugares. Claro, puede haber consecuencia también de caza. Luego vamos a hablar de un ejemplo muy interesante que es con el trophy hunting o esta cacería de premios, que no sé, bueno, ahí me gusta. Eso ya lo podemos conversar cuando estemos haciendo el debate al final de la clase de eso de ahí. Ahora sí, el tema de sobreexplotación. Este gráfico me gusta mucho
mostrarle, pese que no está tan actualizado, pero para que entendamos un poco y ponerlo en escala. Este es un gráfico del 2014. Esto es un gráfico del 2014 como tal, pero aquí ya vemos cómo la mayoría de los principales stocks de pesca, ¿sí? A nivel internacional, estos numeritos que ustedes ven en rojo son los índices de qué tan sobreexplotado está el recurso, ¿no? Y aquí es importante conversar un poco de por qué. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta presión sobre los recursos marinos? La diversidad que existe en ese punto. Por ejemplo, en Ecuador veo el 48%, puede ser por la línea equinoccial donde inciden las dos corrientes, fría y cálida, entonces eso hace que la biodiversidad en ese punto sea alta y por consiguiente la captura sea, por decirlo en una palabra, más fácil, tanto en cantidad como en variedad. Sí, es una muy buena, aparte que es muy abundante, esta pesquería, la que está marcada ahí en 48, es la del Pacífico del Sudeste, esto es la sardina y la anchoveta, que es pez pelágico pequeño, que se utiliza muchísimo como harina de pescado, que sirve para alimentar camaroneras, salmoneras, hay una industria muy fuerte de la harina de pescado, y por lo tanto es muy válido, pero aquí hay una razón que tiene que ver con lo que mencioné hace un rato, de la cantidad de personas que vivimos ahora y cómo dependemos de esta fuente de proteína como tal, por un tema económico, ¿sí? Tenemos países como China, como India, con casi 1 o 2 billones de personas. Por lo tanto, esta pesquería, donde ustedes la ven, la regulación de ella opera sobre el alta mar. En realidad, el alta mar nos pertenece a todos. Nadie está incumpliendo por lanzar sus flotas a capturar el recurso en estas aguas internacionales. Cada país tiene jurisdicción de sus zonas económicas exclusivas. Entonces, el recurso marino ha sido muy fácil de sobreexplotar porque es muy poco controlado. Existen organizaciones internacionales, por ejemplo, en el caso de Ecuador, pertenece a la ITTC o a la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que trata de regular un poco la pesca, pero las medidas de control, vedas o medidas de manejo bien restrictivas no existen. Por lo tanto, estos recursos es muy difícil realmente ver o saber la cantidad de recursos que se extraen día a día. Y aquí viene un punto, ya quizás estos organismos tienen ciclos de vida cortos que permiten que las poblaciones se recuperen. Pero aquí viene un factor muy crítico que es la pesca incidental. Y la pesca incidental ha sido uno de los principales gestores de la pérdida de la biodiversidad marina como tal. Tortugas marinas, lobos marinos, tiburones, vienen asociados a esta pesca, no son la pesca objetivo, pero sin embargo son estas poblaciones por su dinámica, por sus ciclos de vida, que tienen las consecuencias más fuertes y son quienes están perdiendo los números de representantes, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante cuando hablamos de sobreexplotación de los recursos. Especialmente hay más énfasis en los ecosistemas marinos por la falta de control. En los ecosistemas terrestres, el control es distinto. Hay una manera más fácil de controlar porque pertenecen a alguien, le pertenecen a un país. ¿Sí? No sé si hay alguien más quiera decir algo o seguimos de lo que acabo de, si tienen alguna duda, si les queda claro. Con respecto a lo que mencionó, que está asociado al índice de pobreza, sí me llama la atención que compare, por ejemplo, India con Ecuador, aunque sí lo dijo, ¿no? La capacidad industrial es mayor en Asia, porque India y China muchas veces, no sé, mi percepción es esa, que tal vez el índice en el área costera es mayor, que si bien es cierto en Ecuador estamos mal en ciertos sectores, uno ve ciertas imágenes de la sobrepoblación y uno podría decir, no, en India es mucho más. Entonces, claro, me llamó la atención. Pero no, como sí, usted dice, el otro factor que es la superindustrialización puede incidir en eso. claro, y más que nada hay una verdad absoluta, es que los países de las zonas tropicales, los países con los índices de diversidad más altos,
son países también con altos niveles de pobreza. En la zona tropical como tal, obviamente con sus debidas excepciones, el caso de India es un ejemplo particular porque también sabemos, y China son potencias industriales hasta cierto punto, pero también tienen altos niveles de inequidad y altos niveles de pobreza extrema. Entonces, eso es un tema de gobernanza de las zonas tropicales. Y otro factor muy importante es de que países que pertenecemos a las zonas tropicales somos los países que menos contaminamos a la larga. Entonces, los países industrializados, por lógica, los países nórdicos, tienen mayor cantidad de contaminantes y dependencia también de recursos naturales. Entonces, ahí hay un tema importante de gobernanza que tiene una consecuencia, lógicamente, en cómo administras o manejas tus recursos. Basta el hecho de verlas, no sé, tratando de mantenerme en el tema, hay un tema, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de no solo de gobierno, sino también de academia, de cómo interactúan los usuarios, de quién toma las decisiones, y eso es un problema, ¿no? En ciertos países tropicales como tal. Lógicamente, otro de los factores fundamentales para la pérdida de biodiversidad es la contaminación. Ocupo estas imágenes generalmente porque para mí es más simple explicarlo de esta forma en vez de poner un par de imágenes. Basta con poner en Google contaminación de los océanos, contaminación marina, y la cantidad de evidencia y de imágenes es abrumadora, ¿no? Sí me gustaría saber qué opinan de la primera imagen que se ve a la izquierda, del lado izquierdo de la pantalla, este runoff o esta, ¿a qué viene? ¿De dónde? ¿Cuál es la consecuencia de estos contaminantes que entran directo al océano en este caso? ¿Qué creen ustedes que son? No sé si lo pueden observar. A la izquierda, sí. Ángela, dale tú. ¿Qué creen ustedes que es esto de aquí? Vimos un ejemplo muy local en Salinas un par de meses atrás. Bueno, mucho más. Cuando vinieron las algas. Aquí, Ariana, lo que se ve, o sea, lo que yo puedo apreciar es más, como usted lo mencionó, es la contaminación del ser humano que bota los desechos directamente al mar. Claro, ¿y cuál es el problema de estas aguas que vienen de la tierra como tal, o sea, que vienen de la parte terrestre? ¿Qué creen ustedes que vienen cargadas de qué? Son aguas hervidas que tienen desechos. Puede ser, pero hay un factor porque ya hay un tratamiento. Generalmente todas las ciudades del mundo ahora ya, o la gran mayoría, con sus debidas excepciones, tienen plantas de tratamiento para aguas residuales y eso. Y aguas hervidas, como ustedes, servidas, Bueno, como dicen. además de... Pero, ¿qué más creen que puede hacer? Eso depende, justo iba a mencionar eso, depende del tratamiento que tengan las aguas antes de llegar. Claro. Porque, por ejemplo, acá en Cuenca siempre ha habido el problema con las cerámicas, las que llevan bastantes toxinas, y bueno, material químico que a la final es veneno, es tóxico, y como no les lavan, no les purifican, le sueltan directo al río. Ese siempre ha sido el problema acá en Cuenca. Claro, muy buen punto. ¿Qué otro factor creen ustedes que va a venir cargado de esta agua como tal? Especialmente en esta imagen que vemos aquí, que hay como, no veo una ciudad como tal, sino que veo más suelo como tal. ¿Qué creen ustedes que va a haber ahí? Puede que haya diferentes concentraciones de sales, además de otros... Exactamente. ¿Y por qué? Por un tema fundamental de los fertilizantes para uso agrícola. Esa es una de las principales consecuencias. ¿Por qué? Porque estos fertilizantes son muy altos ¿en qué? ¿En qué son ricos los fertilizantes del suelo? El nitrógeno, quizás. Nutrientes, excelente. Muy bien. Exacto. Entonces, al haber estos nutrientes, y responde un poco, alguien mencionó hace un rato algo de las algas marinas. La productividad primaria en el agua se basa en estas algas como tal, que donde ven nutrientes se crecen muchísimo más rápido. Y al crecer esto muchísimo más rápido, cambian toda la dinámica de ese ecosistema. Entonces se considera como un tipo de contaminación, porque generalmente hay desplazamiento o enfermedades de las especies que dependen de estos organismos.
Eso pasa mucho, mucho, mucho en las zonas que mezclan agricultura, que son altas en agricultura, y cuando digo agricultura, ojo, no solo me refiero al agro, sino ahí también va la acuicultura y la salmonicultura para países más nórdicos, para nosotros las camaroneras, de la cantidad de lo que está ahí, y el agua encuentra su paso y va a llegar a fuentes que no debería estar, ¿no? Entonces, muy buenas respuestas, pero eso es prácticamente a lo que responde contaminación. Y luego tengo la contaminación directa de desechos sólidos, que es lo que vemos en la parte derecha de la pantalla, que es literalmente la basura, ¿no? Y ya sabemos de todas las campañas, sabemos, basta buscar esto de la isla de plástico, que ya es más grande que Perú y que Ecuador juntas, que está flotando por el medio del Pacífico a razón de las corrientes, de la acumulación de basura y de directo. Entonces, todo eso, lógicamente, tiene una consecuencia en el hábitat, y si tiene una consecuencia en el hábitat, va a haber una consecuencia directa en la biodiversidad como tal. Entonces, es por esta razón que es fundamental tratar de manejar la contaminación como algo que puede contribuir a la conservación de la biodiversidad como tal. Y luego, uno de los principales problemas antropogénicos, uno de los problemas de los que más se habla hoy en día, lógicamente, es el cambio climático, ¿no? Y todas las consecuencias que tiene el cambio climático en los distintos hábitats y ecosistemas. Hay un tema de, al cambiar un factor abiótico como la temperatura, y si recordamos ese primer gráfico que veíamos del ciclo de la diversidad, afecta todo, ¿no? Porque estoy afectando la diversidad funcional de los ecosistemas, cómo funciona el ecosistema. Y ahí ya la magnitud de ese impacto es muy, muy fuerte y muy marcado. Entonces, lógicamente, muchos de los trabajos de diversidad que se hacen hoy en día tienen un componente muy fuerte en cambio climático, y de nuevo, especialmente en zonas tropicales, porque muchos de los papers, muchos estudios, muchos científicos, muchos escenarios del IPCC, ellos determinaron ya, y hay evidencias muy fuertes donde se dice que en los próximos 50 años las zonas que van a recibir los impactos más fuertes, más dramáticos, son las zonas tropicales. Y porque somos las zonas que necesitamos más estabilidad climática, porque sostenemos a tan amplia diversidad de vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el impacto va a ser desproporcional, especialmente en pesquerías, hay mucha evidencia para hacer estas afirmaciones. Esto ya es algo que en este punto incluso muchas de las autoridades ya no hablan de mitigar el cambio climático, de tratar de frenarlo, sino que hablamos de adaptarnos a él y aprender a vivir con ya ciertas consecuencias y modificaciones que puede traer, por ejemplo, que suba el nivel del mar, que la temperatura promedio del océano cambie en 1 grado. Entonces, hay ya distintas medidas que se tienen que tomar, que vienen también basadas en el manejo adaptativo, para esto de aquí, porque ya, ¿sí? Díganme. Pensé que alguien quería decir algo. Ok, entonces, lógicamente el cambio climático es uno de los factores fundamentales para entender esta pérdida de la biodiversidad como tal. Ok, no sé si hay preguntas hasta aquí. Ya vamos una sesión, 1 hora completa de clases. Si quieren nos podemos tomar un par de minutos, si es que quieren ir a buscar algo, un bathroom break, como ustedes quieran, y retomo con principios, con la distribución de la diversidad, de la biodiversidad. Sí, está bien, gracias. 2 minutos. Perfecto.
Ok. Listo, entonces, voy a reiniciar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Caso contrario, voy a seguir en la sesión. Yo no. Perfecto. Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar sobre la distribución de la biodiversidad. Esta imagen que ven ahí de fondo un poco, lo que habla es de esto, ¿no? Las zonas tropicales son las zonas con niveles más altos de diversidad, ¿no? Tal como lo observamos en el gráfico. Y zonas de latitud media alta, como el caso de Australia y de la zona de Nueva Zelanda y de las islas que ahí se encuentran, también tienen altos índices de diversidad, pero estas son zonas tropicales igual. Ya la parte nórdica, ¿no? Ok, el estudio de la distribución de la biodiversidad en realidad es lo que se conoce como biogeografía, ¿sí? Y la biogeografía lo que hace es, basado en un componente de evolución y de genética muy fuerte para entender cuál es el origen de la diversidad y por qué está distribuida de la forma en la que está, ¿sí? Entonces, uno de los principales objetivos de la biogeografía es identificar los patrones espaciales y temporales de la distribución, ¿sí? Y cómo estos seres vivos se distribuyen en el planeta como tal, ¿no? Eso es la biogeografía, que combina conceptos básicos de ecología y de biología evolutiva. ¿Ok? Cuando hablamos del conocimiento biogeográfico como tal, hablamos de la identificación y caracterización de áreas de distribución. ¿Ok? Entonces, para hablar de biogeografía, ¿sí? Primero tenemos que hablar de los gradientes de diversidad o de biodiversidad. ¿Y qué nos dicen esto? Sabemos que, ya lo hemos mencionado muchas veces, que a medida que nos alejamos de la zona tropical, hoy alguien se desconectó, creo. Ahí está. Ya. Perfecto. Ya. Entonces, sabemos que a medida que nos alejamos de la zona tropical y nos vamos acercando hacia los polos, los índices de biodiversidad van disminuyendo, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Y aquí sí me gustaría que me cuenten ustedes por qué. Ya habíamos hablado que un factor climático, pero ¿quién me puede decir qué tienen las zonas tropicales que hacen que sean las zonas de mayor diversidad? Como un ejemplo, quizás, no sé. Un ejemplo que a mí me parece full práctico y que me ayudó full a entender todo esto del ambiente es que, por ejemplo, las arenas del desierto que se encuentran en África alguna vez fueron mar. Entonces, la arena del desierto siempre tiene muchos microorganismos muertos, como diatomeas, y gracias a las corrientes y a los movimientos del viento llegan a los lugares como las costas, bueno, sí, también la costa, pero la Amazonía de Brasil, y entonces todos estos nutrientes que vienen desde la África por el viento ayudan a que florezcan todos los organismos del lugar. Ese es un ejemplo muy, muy bueno el que das, porque eso incluso recientemente sacaron unas imágenes satelitales donde se observaba justamente esta nube que se levanta del desierto de la zona central de África, sube a la atmósfera y después cómo se distribuye a lo largo del tiempo, ¿no? Esta masa y después por su interacción atmosférica con lo que tiene que ver con el bosque lluvioso y obviamente ya después la lluvia, estos organismos son los que permiten que el suelo, ¿sí? Porque es el suelo en realidad del bosque amazónico, es esta productividad primaria llena de nutrientes, genera este crecimiento de todo lo que conocemos. Así que ese ejemplo es excelente. ¿Alguien más que me quiera decir algo? También como lo que conocen los hotspots. Excelente. No se hizo la glaciación completa
y por eso hay lugares que se mantuvo la diversidad, como Yasuní o Mindo. También he escuchado que hay estos ejemplos de que hay mayor concentración de biodiversidad. Excelente, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos el hotspot del Chocó, que es justamente uno de los nuestros que está ahí. Muy bien. Y también tiene que ver algo ahí para hacer un poquito más fuerte lo que acaban de decir sus compañeros. Un ejemplo muy básico para entender por qué estas zonas tropicales tienen la biodiversidad tan alta, ¿no? Es, dense cuenta de en un año calendario, de enero a diciembre, la ciudad donde ustedes viven, porque yo sé que aquí tenemos estudiantes de Cuenca, de Guayaquil, de Quito y de otras regiones de Ecuador, ¿qué tanto varía la temperatura ese año para ustedes? En ningún lugar, sean de la sierra o en el caso de la gente que vive en Guayaquil también, esta variación va a ir más allá de los 6, 7 grados, 8 grados centígrados en el año. Y hay una estabilidad climática como tal, ¿no es cierto? Al tener estos climas estables, yo le permito a las especies a lo largo del tiempo, estamos hablando de un principio evolutivo, ¿no? De la selección natural, adaptarse de mejor manera al medio porque no lo estoy sometiendo a tanto cambio y estrés. ¿Qué pasa en latitudes medias y altas? En un año calendario de diciembre a enero, como tal, ¿sí? Perdón, de enero a diciembre, ellos van a tener en ese año 4 estaciones que van a pasar de un rango de los -5, -10, dependiendo del lugar, grados centígrados, a los 30 grados centígrados en el mismo año. La cantidad de especies o de organismos vivos que son capaces de soportar esa variación de temperatura tan extrema es mucho menor. Por lo tanto, lógicamente, países o las zonas, más que países, tropicales, van a permitir una mayor coexistencia. ¿Y cuál es otro factor fundamental? Nosotros tenemos una variedad muy amplia de ecosistemas. Un país como Ecuador, que es realmente privilegiado, en cuestión de 6 horas en vehículo, o te puedes cruzar por 3 tipos o 4 tipos distintos de climas, y por lo tanto vas a tener una variabilidad de ecosistemas demasiado grande. Y esto permite que más especies coexistan, porque hay más variabilidad del ecosistema. Lo vamos a ver ahora con estas teorías, que son las que vamos a describir a continuación, de por qué existe esta distribución de la diversidad. No es aleatoria, hay una razón de ser que tiene su fundamento en esta biología evolutiva y este origen de las especies como tal. Y después incluso es lo que se habla de los centros de origen o centros de diversidad, de dónde parte la vida de los organismos como tal. Ya lo hemos mencionado muchísimo, el clima, condiciones climáticas favorables permiten que más especies coexistan, la estabilidad del clima, climas estables permiten la especiación, productividad, ¿sí? La diversidad se limita por la cantidad de energía disponible, este es un fundamental. Una de sus compañeras mencionó cuando estábamos hablando del ejemplo marino que las zonas costeras del Pacífico, por la interacción de 2 corrientes marinas, son zonas altísimas de productividad. Eso es 100%, es verdad. Esa cantidad del cambio de temperatura, de aguas frías profundas que vienen arrastrando nutrientes, que se conoce como surgencia, son condiciones ideales para estos peces pelágicos pequeños y por lo tanto hay una gran presencia de ellos, son aguas muy, muy productivas y por lo tanto la pesquería en estas zonas es muy, muy fuerte. Así que ese es un punto muy bueno que se mencionó ya. Luego tengo la historia evolutiva como tal. Se cree que el origen de varias especies es la imagen que vemos en la zona derecha, que ven ahí donde dice origen del clado, con las zonas tropicales, es de ahí donde parte, por lo tanto hubo más tiempo y las especies se fueron distribuyendo, tuvieron más tiempo para adaptarse mejor al medio y por lo tanto es una razón muy fuerte de cómo parte esta distribución de la diversidad como tal. Ese gráfico es muy bueno y también vemos el tema de la riqueza de las especies, zonas tropicales, porque ha pasado más tiempo, tienen mayor número de representantes que las zonas templadas. Cuando hablamos de heterogeneidad espacial,
lo que mencionaba hace un rato, un país como Ecuador tiene hábitats más complejos, hay más nichos y por lo tanto las especies no tienen que competir o no están tan visibles a eventos de predación o de competencia como tal, por lo tanto hace más fácil la coexistencia de varias especies. Y otro de los factores importantísimos es la competencia, que va a favorecer en este caso a nichos pequeños y puede llegar a extinguir especies. ¿Por qué? Porque hay predadores tope o predadores con menor número de representantes que son mucho más vulnerables a eventos de predación un poco más antropogénica como tal, no tienen otra importancia. Entonces, todas estas son consecuencias para entender cómo se distribuye la biodiversidad. Esta imagen es muy buena porque ahí también es fácil identificar estas zonas tropicales en un grupo como las aves, ¿no? Sabemos que las aves son muy importantes para mantener la estructura de ciertos ecosistemas y aquí vemos también cómo a nivel de especies, de género, de familias y de órdenes están distribuidas y vemos mucha mayor concentración siempre en las zonas tropicales de ellas, ¿no? Entonces son simplemente estudios que lo que han hecho es validar más que efectivamente zonas tropicales somos las zonas con mayor diversidad de especies y también somos las especies más vulnerables a eventos de que puedan disminuir, ¿no? Y eventos antropogénicos que puedan afectar cómo se distribuyen estas especies como tal. Aquí es un poco lo que mencionaba su compañera. Este es el paper principal de Norman Myers, que fueron quienes hicieron este estudio me parece que fue en el 2000, bueno, no estoy segura, no me acuerdo cuándo fue, pero fue al principio, creo que fue en el 2005, 2006, por ahí. Donde determinaron que en el planeta existen hotspots de biodiversidad o puntos críticos de biodiversidad. ¿Y por qué creen ustedes que lo hicieron? ¿Qué creen ustedes que era el objetivo principal de esto? ¿Por qué valdría la pena? Son como una bóveda de seguridad en cuanto a biodiversidad. Y por lo tanto, ¿qué se debería hacer con estos hotspots? Precisamente proteger las áreas. Perfecto. Lo que se hizo con estos hotspots es la comunidad científica como tal, que no había políticos, lo que hicieron fue entregar la información, hacerla pública y que sea cada país al que pertenecía este hotspot utilizando esta información fundamentada, científicamente validada, para decir, efectivamente, este es un punto crítico que se debe conservar. No te están pidiendo que conserves miles de hectáreas de bosque o hagas una reserva gigantesca. Te está diciendo una zona limitada, la cual tiene que ser conservada. Incluso les puedo compartir, les voy a subir a Canvas también el paper como tal. Lo tengo descargado al paper completo para que lo puedan revisar. Sí, porque ¿qué cosas nomás hacen de un hábitat que sea súper crítica? Exacto, eso lo vamos a ver en este momento. Voy a contestar tu pregunta en este momento, así que vamos. Estos son los 25 hotspots que identificó el paper, ¿ok? Nosotros estamos ahí, lógicamente, somos uno de los 17 países megadiversos. Nuestro hotspot es el Chocó Darién, que está en la parte amazónica y que también tiene conexión con el bosque de Colombia, ¿sí? Hay una conexión ahí internacional. Pero es verdad lo que dice su compañera. ¿Qué es lo que hace un hotspot? ¿Sí? ¿Qué características tiene que tener? Aquí está identificado el rango que tiene de vegetación primaria, que es un eje fundamental. ¿A qué me refiero con una vegetación primaria? Es vegetación que no ha sido intervenida, ¿sí? Que está en estado natural. Hay que calcular un porcentaje en relación a eso. Y hay que determinar el número, o sea, aquí hay varios factores de la riqueza de las especies como tal, de cuántas especies de plantas y cuántas especies de vertebrado, pero ojo, endémicos.
¿sí? Esas son las características principales que tiene que tener un hotspot. Ya vamos a ver el porcentaje que exige para que cumpla con la característica de un hotspot, pero se basa en 2 indicadores: plantas endémicas y vertebrados endémicos. Esos son los 2 indicadores esenciales para la determinación de un hotspot. Entonces aquí está lo que consultaba su compañera. Debe tener al menos 1.500 plantas vasculares como endémicas, o sea, que solo están presentes en ese lugar y en ningún otro lugar del mundo las voy a encontrar. Es decir, debe de tener un alto porcentaje de vida vegetal que no se encuentra en otro lugar del planeta. ¿Por qué? La idea de conservar un hotspot es de que tú puedas tener como argumento fundamental que si eso desaparece, nada lo va a poder reemplazar. Eso nos pasa muchísimo con las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son únicas. Sí, hay ciertas islas de origen volcánico que pueden tener cierta similitud, pero las especies presentes, como por ejemplo el caso de la iguana de Galápagos, es endémica. Por lo tanto, no hay otro lugar del mundo que si esa especie se extingue, o ciertas especies de las tortugas terrestres, de las gigantes, si se extinguen ahí, no las puede reemplazar nadie más. Entonces, por lo tanto, el nivel de conservación de estos lugares no puede ser en la misma categoría del resto, ¿no? Entonces, otro punto principal es de que tiene que tener el 30% de su vegetación original y que lógicamente tiene que estar bajo amenaza. Nosotros sabemos que dada la actividad extractiva del petróleo, la zona amazónica de Ecuador siempre está en constante amenaza. También hay un tema de consumo, de caza y de fragmentación de esos hábitats justamente en consecuencia de la explotación del petróleo. Entonces, cumplía con todas estas categorías, por lo tanto, fue determinada como un hotspot. Desde que se creó este paper, sí, desde que se lanzó, había 25, creo que en los últimos 10 años han aumentado 10 nuevos hotspots. Sí, actualmente existen 35. Hotspots representan el 2.3% de la superficie de la Tierra, pero, y aquí es un eje fundamental para lo que es medidas de manejo de conservación, ese 2.3% de toda la superficie de la Tierra tiene cerca del 50% de plantas endémicas y de 43% de especies endémicas de peces. Entonces, es muy eficiente. ¿Por qué fue tan aceptado este tema de los hotspots en la comunidad internacional y en los países? Porque les estaban dando una solución bastante rápida y bastante eficiente y efectiva. Por lo tanto, ese es un ejemplo en el paper de los hotspots, que ya les digo, se los voy a compartir. Había un equipo multidisciplinario de trabajo. Entonces, era una de estas historias de éxito que incluso ya ha sido replicado en el océano, y la iniciativa la lidera Sylvia Earle con Mission Blue, y se llaman Hope Spots o centros de esperanza, y Galápagos lógicamente ya está dentro de ellos en lo que tiene que ver con reservas marinas, que también son fundamentales para el tema de protección. La diferencia con el océano es de que es altamente migratoria las especies, entonces el grado de endemismo es bastante difícil de determinar, pero igual hay mecanismos para hacerlo. Estos son los nuevos hotspots, aquí están ya los 35, ¿sí? Como ven, siguen siendo bastante marcados para las zonas tropicales. Se unió la parte de Chile, y también zonas del Brasil, en la parte del sudeste asiático también ha habido un incremento de los hotspots. Aquí vemos lo que sabemos o lo que existe del Chocó ecuatoriano, que es este hotspot, ¿sí? Muy, muy importante en temas de biodiversidad. Es un canal que conecta en realidad 3 países, porque Panamá también tiene su rol ahí, Panamá, Colombia y Ecuador. Y está, en realidad toda esta área es protegida, ¿no? Aquí en Ecuador igual, pero hay organizaciones internacionales como Conservación Internacional que son quienes
se encargan de financiar y de velar por la seguridad y la salud de estos ecosistemas. Y aquí viene la respuesta nacional, ¿no? Ya hemos hablado de esta importancia, sabemos que Ecuador es uno de los países que requiere más cuidado y también tiene que haber una respuesta institucional, ¿no? Esta respuesta institucional y gubernamental como tal viene del Sistema Único de Información Ambiental, o SUYA, que se conoce como SUYA, que obviamente está liderado por el Ministerio de Ambiente, y aquí está la red de parques, también de los parques nacionales, de las reservas. Son en 4 ejes que está enfocado en la calidad ambiental, en el patrimonio natural, cambio climático y lo que tiene que ver con el manejo marino costero. Aquí están las iniciativas principales, que son el proyecto Sociobosque, ¿sí? Y también el REDD+, que ha ayudado mucho en tema de financiamiento para estudios de conservación de la biodiversidad, especialmente en bosques seco, en bosque húmedo y en la parte más terrestre como tal. Esta información es la que está actualmente disponible en la página web, ustedes la pueden consultar. Aquí es fácil entender cómo estamos dentro de las respuestas internacionales. Los Aichi Targets nos decían que la idea para el 2020 era tener sobre el 10% casi el 15% del territorio nacional protegido y el 10% de la zona marina. Como ven, Ecuador está dentro de los rangos aceptables para cumplir con estas metas. Existe una red de parques con extensiones, obviamente la principal es la Reserva Marina de Galápagos, la cual son casi 12 millones de hectáreas. Entonces, en teoría, y aquí viene una zona un poquito polémica como tal, porque un país como Ecuador, efectivamente las acciones existen la red de parques, está bien, pero hay un tema que quizás es el que está un poquito más dejado de lado ahora, que es la evaluación. Ok, uno implementa un área nacional o implementa un área protegida, una reserva, pero viene un tema de cómo lo evalúo, cómo me cercioro que efectivamente ese lugar está cumpliendo el rol para el que fue creado. Está permitiendo la recuperación de ciertas especies, se hace rehabilitación de especies. Entonces, eso es quizás un campo que todavía está muy incipiente. Ya les digo, existe esta estrategia, pero cumplimos con las demandas internacionales de protección. Tomemos en cuenta que Galápagos está declarado como Patrimonio de la Humanidad, por lo tanto hay otro tipo de regulación y de control sobre él. Pero todavía queda mucho por hacer, especialmente en la toma de decisiones, especialmente en la implementación de medidas de manejo para ciertas especies que pueden llegar a estar críticas. Existe una demanda, y eso es lo que no ha cambiado. Existe todavía mucha demanda y mucho estrés en estos servicios ecosistémicos. Por lo tanto, más que nunca, es importante que estas acciones sean eficientes, de no implementar medidas porque sí, sino de que hay que efectivamente implementar, evaluar, y si están funcionando, mantener, y si no están cumpliendo su objetivo, reestructurar, ¿sí? Dar un paso hacia atrás y volver a iniciar para que efectivamente cumplan con el rol que fueron creadas. Este es uno de los, algo que me gusta mucho que dice bastante, esta caricatura de que efectivamente todo el mundo quiere hacer algo en cambio de conservación del ambiente, en este caso del cambio climático,
Entonces todo el mundo habla de sostenibilidad, de energía, de agricultura, del footprint, pero en realidad es la población humana la que ha tenido este crecimiento exponencial en el último tiempo y es algo a lo que se está tratando de llegar ahora, de decir, ok, ¿qué es lo que se puede hacer en este sentido, no? No sé si han escuchado ustedes, también se los puedo compartir al Canvas, el paper de la tragedia de los comunes. Es muy importante en tema de ver cómo se lidia con esas tomas de decisiones en temas medioambientales cuando algo no le pertenece a alguien en específico, sino que es un bien común, un bien compartido. Se dice que ese es lo más difícil de manejar. Un ejemplo muy puntual de esto es lo que pasa en alta mar con la pesca industrializada. Ahí es una tragedia de los comunes. Es de todos y de ninguno. Entonces, administrar este tipo requiere un gran esfuerzo y es algo que todavía queda mucho por hacer y lamentablemente cada día hay más recursos que se van agotando justamente por esto de aquí. Este tema de Garrett Hardin, lo que habla aquí en la tragedia de los comunes es justamente que hay que hacer una reestructuración en cómo el ser humano interactúa con la naturaleza, ¿no? Y cómo interactúa con los recursos que en teoría tiene que administrar. Esto es un poco ya para ir finalizando con la sesión de lo que hablábamos del manejo adaptativo y de lo que yo mencionaba acerca de la red de parques nacionales y de estas medidas para tratar de frenar la pérdida de la biodiversidad como tal. La idea es planear, definir bien los problemas, hay una serie de pasos, luego lo haces y después tienes que evaluarlo para ver si lo adaptas o bien sigues redefiniendo el problema y es un ciclo que te permitiría tomar la mejor decisión posible. De esto es lo que habla, es el fundamento del manejo adaptativo como tal. Estos son las tres personas encargadas o los precursores en realidad de este concepto del manejo adaptativo. Partió en la mediados de los 70, ha sido muy, muy bien aceptado, especialmente para ecosistemas marinos como tal. Y son quienes lo están potenciando bastante. Y esto ya se los voy a compartir esto también para que lo puedan leer. Habla un poco del origen de por qué es importante esto de utilizar la mejor ciencia disponible, de trabajar con equipos multidisciplinarios, de tratar de darles la información lo más digerida posible a las personas que en realidad hacen las leyes, hacen la legislación para que puedan tener como base este principio basado en ciencia, que es lo único que realmente necesitamos ahora. Necesitamos más criterio que sea validado en evidencia, de que se probó en un lugar, funcionó, si no funcionó, por qué no funcionó, se puede adaptar a nosotros. O sea, hay todo un proceso de por medio que tiene que ser considerado. También un poco entender cómo es la respuesta del público o de la sociedad en relación a estas acciones. Yo les mencionaba al principio que yo siento que más que nunca esto podría resultar algo muy exitoso ahora porque hay mucha conciencia ahora, hay mucha información, es muy difícil cegarse a lo que está pasando realmente porque hay un bombardeo de esta información que lo vemos todos los días. Entonces quizás este es el momento para en verdad generar un cambio y un impacto. De nuevo, esto responde a estos pasos de manejo adaptativo y cómo se puede utilizar para efectivamente implementar medidas que generen un cambio y sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Y para terminar, simplemente dejarlos con esto, es simplemente de nuevo una pequeña categoría que habla de que a veces, bueno, ahí está se explica sola la caricatura, pero
pero es interesante tratar de usar estos nuevos conceptos que existen, especialmente en algo tan crítico como la conservación y manejo de la biodiversidad como tal. Ok, chicos, eso ahora con el tiempo que nos queda, estoy justo en el tiempo para que puedan hacer consultas, quieran preguntar algo más. Ustedes me indican, por favor. Doctora, disculpe la pregunta, yo llegué tarde, soy Katia por si acaso. A lo mejor ya trató eso. ¿Vamos a recuperar las 2 horas de clases? Claro, lo que pasa es de que eso es lo que tengo que conversar con Marisabel. En teoría, Juan Manuel y Marisabel me habían dicho que sus sesiones en un inicio iban a ser de 1 hora por los temas a cubrir. Pero mañana ustedes ya tienen su sesión con Marisabel. En caso de que exista una temática que quede todavía suelta, la vamos a recuperar. Pero yo ya ahora, con la información que recibieron hoy, van a poder avanzar mañana ya con Marisabel. Por lo tanto, les deberían mandar el calendario, pero yo no creo que va a cambiar esas fechas como tal. No. Así que igual yo voy a compartir toda esta sesión, voy a subir los papers a Canvas que hemos conversado y tengo que hablar con Marisabel y con Juan Manuel para ver si efectivamente pueden y se requiere otra sesión, porque igual este es un cronograma con varios profes, entonces no puedo simplemente decir hay que coordinar, pero sí. Por lo pronto con el material que pasé hoy día ustedes no van a tener dificultad de avanzar con el resto de profesores de este modo. Es decir, ya terminamos todo el material que teníamos programado con usted. Exactamente, sí. Okay. En información. Yo les voy a pasar los papers, que viene un poquito de trabajo autónomo, para que lo revisen, porque obviamente tuvimos que resumir bastante, pero no se les va a hacer problema, ya les digo. Con la información de los papers y la información de las diapositivas va a ser suficiente. Muy bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Las diapositivas las va a cargar al Canvas junto con los demás papers que mencionó. Sí, exactamente. ¿Vamos a tener alguna otra actividad con usted de evaluación? Creo que de aquí para el examen hay preguntas de cada módulo, por lo tanto van a tener algunas preguntas que respondan a esta sesión y al material que se dé en esta sesión, pero eso lo tengo que confirmar con Marisabel. Pero en teoría sí, todo lo que se les ha dado va a ser evaluado en su examen, de todos los módulos. Gracias. Yo tengo una pregunta, doctora. En su punto de vista, ¿usted considera que los hotspots solo ellos se deben conservar? Es una muy buena pregunta. Yo sí, en mi experiencia y mi opinión, sí siento que el determinar un área protegida tiene que tener criterios más fuertes. De nuevo, hay ahí una serie de factores. Por ejemplo, hay ciertas áreas protegidas de Ecuador que sí permiten actividades extractivas dentro de ellas. Más controladas, sí, con un control, pero hay muchas reservas biosfera, reservas de biosfera, refugio, o sea, hay muchísima diversidad que quizás deben de ser evaluados y efectivamente ver si están cumpliendo el rol para que fueron creados, ¿no? Lógicamente, la mejor manera de mitigar pérdida de la biodiversidad es creando áreas protegidas con más control, eso es evidente, pero sí siento que todavía nos queda mucho para que efectivamente saber si están cumpliendo o no el rol para que fueron creados. Lógicamente, un trabajo como el que se hizo para determinar los hotspots es mucho más eficiente. Yo ahí sé que ese lugar determinado tiene una carga muy fuerte de diversidad, por lo tanto, al conservarlo, estoy generando un impacto mucho más grande que quizás con terreno protegido que no tenga la misma finalidad. Eso como para contestar tu pregunta. No, yo considero que además de mantener los hotspots, o sea,
se sabe que en sí plantas, animales todavía no se terminan de descubrir. ¿Considera que debería haber medidas más drásticas de conservación o concientizar a las personas? No solo claro, de todas maneras. Eso porque es, va a quedar, o sea, si solo va a conservarse los hotspots, quedaría completamente aislado y muy limitado el territorio. no, y más que nada, para argumentar tu punto un poquito más, hay un tema de conectividad también con los ecosistemas. Yo no saco nada Exacto. si no se mantiene una salud equilibrada. En realidad, la mayoría de actividades extractivas tienen que ser basadas ahora en un marco de la sostenibilidad en general, todo tipo de actividad, y eso es algo que se está tratando de cambiar en la legislación. Es muy raro ahora ver proyectos de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, o de carreteras o de puentes, todo genera un impacto, que no tengan exactamente, y se les está exigiendo ya también los estudios de impacto ambiental, ¿no? Eso viene de alguna década atrás, pero sí siento que todavía queda mucho en la manera de hacerlo eficiente. Sí, en eso es donde tenemos que unir esfuerzos desde un equipo multidisciplinario, o sea, de gente que sepa mucho de varias cosas para tratar de tomar la mejor decisión posible, ¿no? El tema de asesorarse. Yo creo que ahora, más que nunca, eso ha sido muy importante. Qué importante es rodearte de gente que sepa más que tú en algo y que te pueda asesorar para cómo respondes frente a algo. Yo creo que eso es algo que hemos aprendido de la manera más agresiva ahora con lo que nos pasó como país frente a esta emergencia, ¿no? Claro. ¿Alguien más que quiera comentar o decir algo? Caso contrario, podemos ir finalizando la sesión. Sí, dígame. En cuanto a la situación que vivíamos antes de esta emergencia, durante y después. Ajá. Incluso topando la situación económica con la caída del petróleo, ¿no? La parte extractiva de lo que es de lo que produce Ecuador en cuanto a petróleo afecta mucho y está en constante conflicto con la conservación de la Amazonía. Claro. Pero se vino una situación de que ya el petróleo no vale nada y como solución el país tiene que ver a otras plazas, a otras áreas productivas, entre ellas el turismo. Entonces, si no vemos, si de repente ya no, cosa que no se va a mantener, obvio, el petróleo como una fuente de ingresos, porque ellos no van a salir de allí. La parte de turismo es algo que siempre se está impulsando, pero ¿qué tan sostenible podrá ser esta área en la Amazonía, en el Ecuador, en estos hotspots? Y en cuanto a lo que acaba de mencionar, que todo necesita un equilibrio, yo puedo decir, no voy a meterme en esa área, pero resulta que siempre habrá un impacto. O sea, ¿cuál cree usted que sería el punto de equilibrio en esta área? Definitivamente no entrar, dejarla natural, virgen, libre, o en realidad existirá, se podrá encontrar un punto de equilibrio aquí. Claro, es una muy buena pregunta, porque ¿qué es lo que pasó ahora último con el tema de, sabemos que tenemos una dependencia y que el turismo es un sector que Ecuador lo puede explotar de una forma que le dé mucho rédito económico? ¿Qué fue lo que pasó hace poco en las noticias, que no tuvo la cobertura que yo creo que esperábamos que tenga, de esto de permitir vuelos directos a las Islas Galápagos, por ejemplo? Sabemos que las Islas Galápagos son una fuente de ingreso económica para el sector turístico de Ecuador altísima. Y la dependencia de los usuarios, de los residentes de Galápagos en el turismo es fuertísima. Pero sin embargo, ¿es sostenible mantenerlo así? Yo no creo que lo puedan lograr. Por más que tengan controles muy estrictos, ya de por sí el turismo en ciertos lugares de Galápagos ha generado un impacto antropogénico negativo en la respuesta de ciertas especies. Entonces, si tú encima le sumas ahora esta posibilidad de que el control de la frecuencia, por lo tanto, va a incrementar el número de visitas, vas a tener un indicador que, esa es la pena, ¿no? Que ojalá no tengamos que experimentarlo y vivirlo para saber que fue una mala decisión. Cuando hablamos de lo que está pasando en la Amazonía, ya de por sí es un turismo distinto ahora. No sé si la mayoría ha tenido oportunidad de visitar
la Amazonía, igual Galápagos, Ecuador todavía en temas de turismo natural, de ecoturismo, por las que las condiciones son así, la gente que realiza ese turismo sí lo hace con una conciencia distinta. Por lo tanto, es un impacto que quizás no es. ¿Qué es para mí un impacto fuerte del sector turístico? Que me digan que van a construir un hotel de 5 estrellas en Tortuga Bay, en Galápagos o en el Parque Los Frailes. Eso para mí es un impacto fuerte de turismo. Pero si me dices que son hikings o rutas o que van a hacer actividades de senderismo, el impacto no es el que tú crees que va a ser el turista como tal, es la industria, es este tema de los aviones, de cómo los mueves a los pasajeros, de dónde los alojas, con qué tipo de comunidad, qué es lo que te genera el impacto en el ambiente del sector turístico. No la actividad como tal, especialmente en la Amazonía. Si uno ha tenido la oportunidad de visitar la Amazonía, todavía sigue siendo un turismo distinto, ¿no? Es un ecoturismo como tal. Tú vas allá porque te gusta la naturaleza y porque quieres estar en contacto y la gente compra ese servicio por eso, pero es un poco más de como país y como respuesta donde los alojas, que los alimentas y cómo los controlas, ¿no? No sé si es un poco para contestar tu pregunta. Yo no es que yo estoy de acuerdo que el turismo es una actividad, desde mi punto de vista, lógicamente, muy personal. Es esencial porque hay gente que depende de eso. Pero si me vas a decir que un hotel o una cadena de hoteles Meliá o Barceló va a poner un hotel, un resort en medio de una zona protegida, lógicamente no tiene sentido, ¿no? Pero se está dando. En Esmeraldas hay uno, en Machala hay otro. Bueno, aunque Claro. Machala tiene una gran producción camaronera y podrían haberse respaldado en decir, bueno, ya está el impacto allí y nosotros qué vamos a hacer, nada mayor a ellos, ¿no? Pero Claro, lo por eso, otro es, sí. sí, yo también pienso que Galápagos hace rato debieron haber dicho, bueno, el tope es hasta aquí. No sé si existe algún informe de eso. La verdad, en cuanto a cuestiones de medio ambiente, yo soy bastante desconocedora, no lo sé. No sé si existen ese tipo de controles, de informes, de seguimiento. Hace rato, como dijo, ya deberían decir, bueno, esto no va porque no, Galápagos ya está en su punto de equilibrio, más allá vamos a tener una debacle. Y lo otro tema en cuanto a esto es, si bien es cierto, aún se conserva el turismo ecológico, hay otra cosa que es la industrialización en Galápagos. ¿Qué tan avanzada está? No escuché, existe una plantación de café en Galápagos y este café es un Claro. café gourmet. Entonces, en esa área, ¿cómo también impacta y cómo se le está haciendo seguimiento, control o verificar que no llegue más allá con un impacto en su ecosistema? Es que, de nuevo, vuelvo y repito, zonas como Galápagos, donde ya tienes una cantidad de habitantes que dependen y viven ahí, tú tampoco les puedes, es que, de nuevo, volvemos a un tema de la gobernanza y del manejo y de las medidas. Quizás el error fue, no error, sino que, ¿por qué se permitió que tanta gente viva en Galápagos? O sea, hay un tema de las leyes y después, si ya le permitiste a esa cantidad de personas estar ahí, que desarrollen agricultura, que desarrollen iniciativas, es mucho más difícil controlar, porque igual puede haber agricultura sostenible, pero es cara, es costosa. Entonces, es complicado el tema en estas zonas críticas. Pero es verdad, ahora nos toca adaptarnos y generar el menor impacto posible. Y para generar el menor impacto posible, mientras más sepas del recurso, mientras más sepas del ecosistema, es mejor, ¿no? Eso es un poco lo que puedo, pero de nuevo, es mi opinión en relación a eso. No sé cómo. No tiene una respuesta a esa pregunta de decir cuál es la solución más eficiente. Lo único que puedes hacer es consultar y trabajar para determinar qué puede generar el menor impacto. Eso es un poco lo que quiero decir en relación a eso. Gracias, sí, eso solo lo quería poner como tema de
Claro, no, es muy válido, muy bien. Gracias. Muy buena pregunta. ¿Alguien más que quiera decir algo? Porque estamos ya por... Y justo ¿Sí? antes de que se acabe el tiempo. No, dígame. Su opinión en cuanto a la siguiente pregunta, de si es que el Ministerio del Ambiente hace un buen trabajo en el Ecuador, independientemente de los ingresos que le dé el Estado. O sea, esa pregunta es extremadamente... Yo creo que hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Es difícil, no debe ser fácil. Siento que sí podría haber más apertura a la academia, dejarse asesorar mejor. Y eso que hay esfuerzos conjuntos. Hay una ventaja de que ahora, ya les digo, es muy difícil cegarse a no escuchar, ¿no? Entonces sí creo que todavía se pueden construir mucho más puentes entre la academia y estas instituciones gubernamentales para tratar de llegar a la mejor estrategia, ¿no? Así que creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Igual yo siento que nosotros desde las instituciones de academia, especialmente el sector público, ¿no? Que somos universidades públicas, estamos ahí para asesorarlos, pero claro, cuando escuchas las controversias que encima cortan presupuestos, es difícil, pero lógicamente nadie se esperaba esta emergencia. Entonces, yo creo que nos queda todavía mucho camino por recorrer, pero sí creo que la preparación es distinta, el acceso a información es distinta, por lo tanto sí veo como una luz de esperanza al final de decir, en un país como Ecuador se pueden tomar decisiones que generen el menor impacto al medio ambiente, sin perjudicar el ingreso económico, porque también hay que ser realista en eso, lógicamente hay un incentivo económico, ¿no? Eso para contestar tu pregunta. Ya, muchas gracias. Sí, era justamente porque hace un momento habló sobre como el desenlace que hay entre las personas que regulan y la ciencia. Y creo exacto. Que hay una desconexión total. Exacto. Siempre ha sido ahí nos falta. Porque siempre que se escucha del Ministerio del Ambiente, bueno, no siempre, pero por lo general cuando escucho algo del Ministerio del Ambiente es como por burla y eso me desespera un poco también personalmente. Claro, no, pues si después vemos que ponen a liderar centros de investigación, o sea, no es por desmerecer la preparación de las personas, pero si vas a estar enfrente de un centro de investigación, por lo menos ten experiencia en investigación, ¿no? Nos pasaba mucho con el INIAP, está bien priorizar producción, pero hay una razón de ser de gente que está metida en investigación, ¿no? Entonces, ya, eso es un poco el tema. Sí, gracias. Listo, chicos. Bueno, para ir finalizando un poco la sesión, voy a detener la grabación. Ya les digo, voy a ir subiendo la información a Canvas. Por lo pronto, yo sé que mañana tienen sesión con la doctora Marisabel Jiménez, ¿no? Entonces, cualquier cosa estamos conversando. En Canvas igual está mi información. Si tienen algún comentario, mensaje o pregunta, me pueden escribir sin ningún problema. Ya estoy cargada en el sistema también. Eso, chicos. Nada, que tengan un excelente día y que estén muy, muy bien, ¿ok? El tema de asistencia, me imagino que lo llevan ustedes. Creo que alguien hace captura y le mandan a Juan Manuel, por ahí no sé cómo, o yo lo tengo que hacer. No sé si usted tome asistencia, normalmente No. Sí, no se preocupe, no. En cuanto a la sesión, sí, lo que grabé lo subo a un canal de YouTube para que esté a disposición la clase. Cualquier cosa. Perfecto. Ok, igual yo la voy a subir a Canvas a la sesión. Sí. Listo, entonces. Que estén bien. Estamos conversando. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.